Hola, ¿qué tal estás? Entre el 7 y el 9 de noviembre se reunieron en Madrid unos 2.000 educadores y educadoras de colegios eclesiales para dialogar acerca de la identidad en las aulas cristianas y también sobre la necesidad de personalizar los procesos educativos. Todo ello en el contexto del congreso celebrado por escuelas católicas con este propósito. En la 17ª edición del evento, se incidió una y otra vez en que los agentes educativos pongan en marcha un acompañamiento personalizado con la misma excelencia con la que se cuida la transmisión de conocimientos. En el centro del proceso educativo están la infancia y la juventud, quienes han de crecer en una educación inclusiva y diversa, donde se haga realidad el reino de Dios. En el episodio de hoy estaremos hablando de todo ello y además echaremos un vistazo a aspectos relacionados como el papel jugado por la dirección de los centros católicos, el uso del aula como lugar donde se fomenta el proselitismo y otros aspectos susceptibles de colocar una señal de alarma. Quédate un ratito conmigo para ver hasta dónde podemos llegar. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 179º episodio. El podcast de Vida Nueva. Escuelas Católicas aglutina más de 5.800 entidades pedagógicas que educan a casi 1.200.000 alumnos y alumnas. Si bien es cierto que la mayoría del alumnado en España asiste a centros públicos, tales cifras inciden de manera muy significativa en la construcción de la sociedad futura. En ese sentido, un congreso como el celebrado hace unas semanas por escuelas católicas permite explorar cuestiones que afectan directamente a cómo se aborda la formación de las mentes y las conciencias de esa ciudadanía que habrá de tomar las riendas del mundo. ¿Qué papel desempeñan en ello los profesionales de la educación y cómo se posicionan al respecto? El lema del congreso hacía referencia directa a esa cuestión: ser, estar, educar con nombre propio. El religioso trinitario Pedro Huerta decía durante la clausura del evento que los docentes son quienes dan vida y fuerza apartándose de los infinitivos de los verbos para hacerlos realidad. Esa es la lógica subyacente tras el lema ser, estar, educar con nombre propio. Los verbos ser y estar pertenecen a la categoría de verbos copulativos, es decir, que no tienen mucho significado por sí mismos y necesitan unirse a otro elemento de la frase para completarlo. Ella es feliz o ella está contenta, cosas así. Por tanto, tiene mucho sentido que el ser y el estar de la educación católica se hagan junto a un nombre propio que complementa y completa el sentido último del docente. Se es y se está con alguien, por alguien, junto a alguien. Y quizás el punto extra del lema está en la palabra educar, que no forma parte de los verbos copulativos. Al incluirlo junto a los otros dos, se le añade una capa de significado adicional. No solo se educa a alguien, sino que se educa con alguien, por alguien, junto a alguien. Toda una batería de nombres propios que amplían las fronteras de la docencia y dotan de profundidad a un verbo que de otro modo se limita a ser una mera acción de transmisión de conocimientos. El programa del Congreso contó con profesionales de muchos ámbitos. En la inauguración intervino la artista malagueña Diana Navarro y a continuación los nombres de cada ponente iban concretando el lema del evento en sus respectivas parcelas. Ser narración, con el filósofo Gabriel García de Oro; ser esencia, con el economista David Cerdá; ser evangelio, con la teóloga Rosa Ruiz; ser samaritano, con las voces de la periodista Silvia Rozas y el profesor Pedro José Gómez. En total, 3 días donde se hizo hincapié en que de un modo u otro, quienes se colocan delante de personas en formación imprimen un carácter único e irrepetible con nombre propio, tanto el del docente como el del alumno o alumna. Y eso, tal como decía Rosa Ruiz, implica vivir en un estado de cambio permanente, vivir en gerundio.
Decía la responsable del Departamento de Investigación del Centro de Humanización San Camilo que nos cuesta más creer en la semilla de mostaza que en Mr. Wonderful. Si recuerdas el episodio de la semana pasada, estuvimos hablando de que una propuesta para que la solidaridad se mude a los cimientos estructurales de la persona se basa en relacionarla con la fragilidad humana, de manera que la común fragilidad vincule a todo el mundo. Bueno, pues un poco en esa línea, salvando las distancias, lo argumentado por Rosa Ruiz tendría que ver con aceptar las propias limitaciones y no ceder a mensajes que tratan de convencernos de que podemos con todo. En un congreso internacional de directores de centros educativos que tuvo lugar en 2001 en Flockton, Australia, los participantes constataron lo siguiente. Muchos de los centros educativos actuales, además de educar e instruir, alimentan, aconsejan, proporcionan cuidados para el cuerpo y la mente, protegen a los estudiantes. Por tanto, se espera que el director o directora sea experto legal, coordinador de servicios sociales y de salud, recaudador de fondos, diplomático, negociador, juez, consultor de relaciones públicas, agente de seguridad, innovador tecnológico y administrador de recursos de primera categoría. Además de todo ello, su trabajo más importante es la promoción de la enseñanza y el aprendizaje. Esto se decía hace más de 20 años y, sin embargo, no me parece descabellado afirmar que sigue teniendo vigencia. En muchos sentidos, la Iglesia ha sido una excelente quemadora de personas más allá de la trágica historia en relación con la Inquisición. Cuando alguien ha caído en el punto de mira por sus aptitudes, se le pide más y más y más y más, a veces incluso hasta que la persona se quiebra. Más allá de los límites eclesiales, existe la versión wonderfuliana orientada al narcisismo y la autoexplotación que dice que podemos con todo. De cara al interior, lo que existe es la deformación de ese pasaje del Evangelio de Lucas en el capítulo 17. Después de haber hecho todo lo que te habían mandado, además tienes que decir que eras un servidor que no hacía falta. Bueno, pues ni inútiles ni perfectos. Frágiles, falibles, pero con el adecuado y necesario reconocimiento de la dignidad. Y ahora tal vez sea cuando me dices que no, que esa actitud nos lleva a cerrarnos en nuestro propio egoísmo y a mirarnos el ombligo hasta que las pelusas que se forman dentro vayan a la universidad. Es precisamente frente a ese tipo de oposición cuando adquieren mayor relevancia las palabras de Rosa Ruiz durante su intervención. La teóloga y psicóloga decía que ser evangelio es ser lúcidamente valientes, que donde no hay libertad debemos sospechar de la presencia o ausencia del Espíritu Santo. Ella afirmaba que ser valiente con alguien más débil que tú no es parresía, que incluso puede constituir un abuso. Añadía que la parresía es cuando nos estamos arriesgando. Y superponiendo todas estas ideas, nos encontramos con profesionales de la educación a quienes en demasiadas ocasiones se les exige un rendimiento más allá de sus propias fuerzas y capacidades, bajo la premisa de que somos siervos inútiles que hacemos lo que se nos manda, sometidos a la dictadura ideológica de que podemos con todo y escrutados además por una opinión pública que se incendia con la mínima chispa. Por si fuera poco, a ese complejo esquema de elementos relacionados entre sí, hay que añadir la falta de criterio de quienes creen que ya están en la cima de la perfección y no necesitan adaptar acciones, criterios ni funcionamiento. Ruiz afirmó que todos podemos ser fuentes de salud o de toxicidad y que a veces parecemos más preocupados por echar a gente que tiene demonios que por los demonios en sí mismos. Más adelante, durante la mesa redonda con Silvia Rozas y Pedro José Gómez, se señaló el peligro de convertirse en escuela burbuja. En contraposición, se sugirió la necesidad de conformar escuelas samaritanas con la capacidad de detectar alumnos, profesores y familias que no verbalizan la necesidad de ayuda quizás porque sus heridas son difíciles de descubrir y afrontar. Se convierten en personas invisibles o invisibilizadas, según el caso. En este punto nos topamos con una de esas cosas de las que la mayoría de gente dice preocuparse y que, sin embargo, continúa estando a la cola de las prioridades de la sociedad en su conjunto: la salud mental. Esta
necesita de un cuidado que huya del paternalismo, y también se requiere un adecuado manejo y formación para no minimizar aquellas angustias y padecimientos que desde nuestra limitada perspectiva parezcan poca cosa. Las personas no somos una cosa homogénea como para que se pueda utilizar una misma fórmula general para todo el mundo. La ley de la gravitación universal sirve lo mismo aquí que en Saturno, pero la salud mental, lo mismo que la corporal, necesita ser tenida en cuenta con nombres y apellidos. Solemos decir que la cultura del cuidado se promueve desde la escucha. Ahora bien, esto deja un planteamiento extra. La escucha activa llevará al cuidado activo. La escucha pasiva al cuidado pasivo, o peor, al descuido. El número de Vida Nueva de esta semana está dedicado al Congreso de Escuelas Católicas, pero hay muchos otros contenidos informativos dentro. Se sigue ampliando la cobertura por los efectos de la dana de hace un par de semanas. Se habla de la primera condena a un monje de Montserrat por abusos a menores y se desarrolla la noticia sobre la dimisión del arzobispo de Canterbury por el encubrimiento de un depredador sexual que abusaba de menores en campamentos comunitarios. Considera ahora suscribirte a la revista para recibir 47 números como este cada año. Encuentras cómo hacerlo en vidanuevadigital.com/suscripciones. Siguiendo con el Congreso de Escuelas Católicas, el viernes 8 de noviembre hacia media tarde intervino Belén Blanco, responsable pedagógica de la Red de Colegios Marianistas de España. Su ponencia se encuadraba en la educación con visión de futuro. En Vida Nueva plantea que una de las grandísimas dificultades a las que se enfrentan las escuelas católicas hoy día es a saber quiénes son y cuál es su misión, lo que se traduce en poder responder a la pregunta: ¿cómo conseguir que la escuela católica sea realmente lo que el Señor le pide? Blanco resalta la importancia no solo de saber cuál es la misión, sino también de tener clara la visión de cara al futuro, lo que en definitiva se engloba bajo lo que conocemos como identidad. ¿Cuál es la identidad de las escuelas católicas? Tratar de responder a ello es como toparse con un bache en el camino. Pensemos por un momento en los equipos directivos de un centro católico cualquiera. Deben alimentar y fomentar su visión católica de la educación al mismo tiempo que satisfacen las demandas del marco educativo del país. Dos equipos directivos distintos podrían dar como resultado dos identidades diferentes según el modo como conjuguen ambos aspectos entre sí. Luego habría que incorporar la figura del director o directora con todo aquello que decíamos antes que se espera de ella. La del cuerpo docente, las directrices que llegan desde la diócesis o de la congregación, las características propias del barrio. Una lista enorme de parámetros que de un modo u otro influyen sobre la identidad de la escuela concreta. Belén Blanco aporta la visión pontificia como punto de referencia general para que cada cual, según sus particularidades, se pueda mantener dentro de una común identidad básica. Francisco ha dicho en alguna ocasión que la escuela católica debe acoger en sus iniciativas las problemáticas sociales, tanto en el ámbito global como en el universal, que debe aprender a caminar juntos sin excluir a nadie, a establecer puntos de encuentro y a adaptar el lenguaje para que sea capaz de captar la atención de los más alejados. Todo ello con el reino de Dios como horizonte escatológico. Y en este marco de pensamiento resulta muy interesante rescatar esa característica que dice Francisco acerca de caminar juntos sin excluir a nadie. Enseguida viene a la memoria lo que decía la teóloga y psicóloga Rosa Ruiz sobre estar más preocupados de expulsar a la gente con demonios que a los demonios. En el año 2021, 21 pensadores de universidades católicas y otros centros educativos recopilaron una serie de artículos para reflexionar acerca de la educación católica en el contexto británico e irlandés. Sean Henry, de la Universidad Irlandesa Maynooth,
contribuía con un razonamiento acerca de la rareza de la educación desde una perspectiva queer. En su texto, Henry repensaba la educación católica más allá de la identidad. A este autor le preocupaba que en los centros educativos primase por encima de otras cosas la preservación de los diferentes tipos de identidad católica, desde aquellas concepciones más tradicionalistas hasta perspectivas más plurales y abiertas. Sean Henry sostiene que entender la relación entre lo queer y el cristianismo en términos opuestos ha sido una característica de la educación católica. Señala que en 1983 la Congregación para la Educación Católica publicó unas orientaciones educativas sobre el amor humano en términos considerados heteronormativos, y añade que en 2019 la misma congregación respondió de manera negativa al reconocimiento de las identidades transgénero. Desde ese punto de partida, Henry propone como un problema que la educación católica deba preservar una identidad inmutable que perpetúe la homofobia y la transfobia. Como contexto, menciona la noticia de 2016 donde se descubrió que los seminaristas católicos que estudiaban en el campus de St. Patrick utilizaban la aplicación de citas Grindr para la búsqueda de encuentros homosexuales. En su momento, la periodista irlandesa Una Mullally describió como una paradoja el hecho de que un hombre homosexual quisiera acceder al sacerdocio, subrayando una contradicción entre identidad gay e identidad católica. Este autor del que hablamos, Sean Henry, sugiere que las escuelas católicas deberían ir más allá de la formación de identidades religiosas para fomentar un espacio educativo que permita cuestionar y transformar las estructuras sociales y religiosas existentes, abriéndose a una diversidad de experiencias y relaciones que trasciendan las identidades religiosas y queer tradicionales. Todo lo anterior nos lleva a ese bache en el pensamiento que decía antes. Tratar de discernir la identidad de la educación católica podría significar también recorrer caminos tradicionalmente alejados de la educación católica y moverse en un terreno incómodo, nuevo o incluso desconcertante. Regresando a lo que Belén Blanco comparte en Vida Nueva, ella pone la vista en el futuro, preguntándose por las características concretas de cada comunidad educativa en un plazo de 5, 10 o 15 años. Para Blanco, hablar de futuro es también hablar de sostenibilidad. En el ámbito económico, con todas las penurias que ello trae consigo, y también desde un punto de vista de sostenibilidad que tenga que ver con las personas que dan permanencia a la misión. Estas palabras, que tienen que ver con las personas que dan permanencia a la misión, tienen una fuerte impronta sinodal. Caminar juntos y corresponsabilizarse para la supervivencia de un modelo de escuela con espíritu propio. Añade Belén Blanco que lo que está en juego es la misión evangelizadora educativa de la Iglesia. Y es ahora cuando nos encontramos con otro bache en el camino. Aparte de lo económico, o incluyéndolo, son las personas quienes proporcionan sostenibilidad a la misión y además, el desarrollo de sus actividades debe estar entrelazado siguiendo una lógica sinodal. Regresamos a aquellos 21 autores que en 2021 compartían sus respectivos análisis sobre la educación en Gran Bretaña e Irlanda. De todos ellos, Mary Mijovilovic de la Universidad St. Mary abordó la experiencia y contribución del profesorado no católico en las escuelas secundarias de Inglaterra. Ahí tenemos el bache. Caminar juntos sinodalmente no significa hacerlo con los del mismo grupo, con los afines, como se ha repetido una y otra vez en diferentes lugares. Todos no debería ser sustituido por algunos. Dice Mary Mijovilovic que los documentos de la Iglesia suponen que los profesores de escuelas católicas son católicos y actúan como testigos de la fe, y que, siendo así, tal cosa no considera la experiencia y contribución de los profesores no católicos, esenciales en cualquier caso para la viabilidad del sistema escolar católico. En entrevistas con diferentes docentes no católicos en centros católicos, esta autora describió 7 apartados, entre ellos sentirse en casa o su relación con la oración y la liturgia. Sobre lo de sentirse en casa, los profesores expresaron un fuerte sentido de pertenencia y acogida en sus respectivas escuelas. Dijeron sentirse parte del tejido escolar y apreciaron un sentido de familia.
Un profesor en concreto dijo que en su escuela católica podía ser el profesor que siempre había querido ser. Por otra parte, respecto a la relación de estos docentes con la religión católica, la autora dice que había una gran diversidad. Algunos se consideraban forasteros mirando hacia adentro, mientras que otros expresaban un deseo de convertirse al catolicismo debido a la bienvenida y la acogida recibidas. Valorando su propia contribución, los docentes no católicos identificaron la importancia de aprender y promover la misión de su centro educativo, y alguno de ellos se había incluso empeñado en marcar una diferencia en la vida de sus estudiantes, especialmente en la de aquellos con ciertas desventajas de base. Regresando al tema de portada de esta semana, decía Belén Blanco que la sostenibilidad futura de la escuela con identidad católica también requiere de un liderazgo que ejerza una influencia positiva en la escuela. En ese sentido, Blanco se preguntaba acerca de cuál es la verdadera misión de estos líderes y cómo se está compartiendo dicha responsabilidad. La sinodalidad no será compatible en ningún caso con modelos de liderazgo autoritarios que silencian las voces dispares. Y tampoco lo puede ser con modelos de docencia que huyan de la corresponsabilidad, facilitando el ascenso precisamente de esas figuras autoritarias y monolíticas que todavía perviven en algunos centros educativos. Comenzábamos el episodio echando un vistazo a diferentes capas de profundidad que contenía el lema del encuentro de escuelas católicas: ser, estar, educar con nombre propio. Al hilo de esto, el Dr. Sean Whittle, especializado en la intersección entre teología y educación, afirma que se debe prestar mucha atención a la hora de elegir eslóganes relacionados con la educación católica. Este investigador afirma que muchos lemas son excesivamente simplistas y son utilizados de manera ingenua, porque pueden dar la impresión de que existe un entendimiento claro y desarrollado de lo que implican, cuando en realidad pueden estar contribuyendo al estancamiento de la discusión y al desarrollo de teorías más profundas. Sean Whittle plantea un par de ejemplos problemáticos. En primer lugar, incluir valores evangélicos. Estos son variados y en algunos sentidos hasta contradictorios, lo cual dificulta su uso como marco común para la educación católica. Por otro lado, llama la atención sobre los temas que indican que Cristo está en el centro. El hecho de que Cristo está en el centro de la educación católica es algo intuitivo, pero problemático cuando se intenta aplicar de manera concreta al currículo escolar. El profesor británico incide en que el lenguaje teológico es complejo y está lleno de matices, argumentando una y otra vez que utilizar conceptos teológicos en la teoría educativa requiere una comprensión profunda y crítica. Por ejemplo, la vocación se usa con mucha frecuencia, pero tiene connotaciones tanto positivas como negativas, por lo que recomienda utilizarla cuidadosamente. Y algo muy interesante de su argumentación tiene que ver con una palabra inglesa que tiene difícil traducción al español. Whittle se vale del término edubable, que tiene que ver con el uso de un lenguaje especializado, lleno de tecnicismos y complicado de entender para cualquiera que no esté profundamente familiarizado con el tema en cuestión. En este caso, Sean Whittle advierte acerca del edubable católico, donde frases y eslóganes teológicos se utilizan de manera tan repetida y superficial que terminan perdiendo su significado profundo. Te decía que me parecía interesante traer a primer plano el pensamiento de este autor porque en el ámbito católico se trabaja mucho con eslóganes fáciles de recordar y reproducir. Frases cortas que caben en una camiseta o un pañuelo y a las que después no se da un recorrido o no se dota de mayor profundidad. Por supuesto que hay grandes profesionales trabajando en muchos lugares para que esto no se produzca. El toque de atención que lanzaba el Dr. Whittle tenía más que ver con aquellos ámbitos donde a golpe de eslogan y emoción se busca la conversión rápida de los corazones, una actitud que en el fondo no difiere mucho del consumo narcisista de cualquier producto comercial y que termina dejando la misma sensación de vacío que se tenía en el punto de partida. Para dirigirnos hacia el final del episodio, nos asomamos a una noticia que trae vida nueva y que aporta un punto de necesaria esperanza. Para reconstruir los colegios afectados en Valencia como consecuencia de la dana de hace un par de semanas, la organización Escuelas Católicas ha puesto en marcha la campaña Escuelas en Pie, sumándose así a la desmedida colaboración que se está recibiendo desde todos los puntos de España.
En Benetúser, por ejemplo, el colegio que administra la parroquia ha sufrido daños considerables. 970 alumnos se han quedado abruptamente sin el lugar donde estaban creciendo educativa y humanamente. A día de hoy, el párroco Jesús Cervera afirma a Vida Nueva ser testigo de un ambiente más animado. Dado que la albañilería y la electricidad van a requerir un enorme desembolso, han abierto una cuenta donde reciben donativos. Esta situación por sí misma no resulta diferente de otras que hemos visto en las regiones afectadas por el paso de la Dana. Ha habido y sigue habiendo una importante muestra de solidaridad, afecto y ayuda generosa. Lo que traigo al centro es el hecho de que han recibido el apoyo importante de 3 colegios católicos. El Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Valencia, por ejemplo, aportará muchos materiales escolares y muebles. También han recibido donativos de un colegio católico anónimo y de otro de Polonia con el que comparten alumnos de intercambio. Tal vez la identidad de la educación católica pueda resultar compleja de definir. Quizás haya lemas que sean problemáticos por su simplificación de lo teológico. Hasta podría ser que haya quien no quiera salir de su lugar de comodidad para razonar sobre la acogida a la diversidad. Pero, más allá de todo eso, se encuentra el hecho de que los centros católicos comparten la identidad última que se fundamenta en Jesús, quien también era, estaba y educaba con nombre propio. Esta semana leemos en Vida Nueva que el Papa Francisco ha pedido a la COP29 reunida en Azerbaiyán que los países participantes perdonen la deuda externa que otras naciones mantienen con ellos. La revista también nos acerca al rechazo de miles de personas en Burgos a la coerción política de Vox con respecto a retirar la ayuda económica a grupos que trabajan con migrantes. Y por otro lado, vemos que el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha concedido el reconocimiento de algunas adaptaciones litúrgicas para celebrar la misa en lenguas autóctonas de México. La actualidad de la Iglesia, como la Iglesia misma, está siempre viva y en movimiento. Si no quieres perderte ningún titular, considera ahora darte de alta en la lista gratuita de correo o en el WhatsApp de la revista. Si quieres saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com. Y así, una semana más, llegamos al final del episodio. Hoy hemos concentrado la mirada en el 17º Congreso celebrado por Escuelas Católicas, que ha reunido a unos 2.000 educadores de centros católicos, donde se ha reflexionado alrededor del lema Ser, Estar, Educar con nombre propio. Ese vistazo nos ha permitido expandir algunos horizontes y darle un par de pensadas a aspectos que, a veces, pasan sin pena ni gloria por nuestras mentes. La sobrecarga exigida a los equipos directivos y a las figuras concretas de directores y directoras, la relación de la educación católica con lo queer y la atención a las voces no católicas desde una perspectiva sinodal, por ejemplo. Todo esto da para mucho más, como ya he dicho otras veces, pero ya demuestras mucha valentía quedándote conmigo durante 30 minutos en este mundo nuestro que te dice que media palabra es siempre mejor que 3. Pero en ocasiones se necesitan las palabras que se necesitan. Para decir te quiero, hacen falta 2 palabras. Si solo dices quiero, expresas cierta apetencia. Si te limitas al té, pues montará en cólera quien defienda el café. Por supuesto, esto también se puede expresar con una sola mirada o por medio del roce de una piel con otra. Pero hay veces en las que un te quiero no puede ser sustituido por otra cosa. Pues con este podcast pasa un poco así. Media palabra no siempre será mejor que 3. En cualquier caso, te doy las gracias por quedarte conmigo y te animo a que compartas el episodio entre la gente a quien creas que le puede interesar. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.